El profe de mi cole presenta Circuitos eléctricos, conceptos básicos. Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el que discurren las cargas eléctricas. En este circuito podemos poner diferentes componentes dependiendo de lo que queramos diseñar. Pero lo que siempre debe haber es una fuente de energía. La fuente de energía es lo que alimenta nuestro circuito. Hay dos tipos de corriente. La corriente alterna se puede producir en un generador y podemos acceder a ella en nuestras casas a través de los enchufes. La corriente alterna no tiene siempre el mismo valor y además cambia su sentido. Piensa en ella como en una ola enorme que va disminuyendo al llegar a la orilla y cuando se hace casi imperceptible, retrocede de nuevo al mar para formar una ola de nuevo. La corriente continua, en cambio, es aportada a través de pilas o baterías y tiene la característica de tener siempre el mismo valor y circular siempre en el mismo sentido. Piensa en esta corriente como el agua de un río que siempre avanza llevando la misma cantidad de agua. Casi todas las cosas que utilizamos nosotros usan corriente continua, por eso cuando las conectamos al enchufe, que es corriente alterna, aunque no lo sepamos, estamos enchufando un transformador que transforma la corriente alterna en continua. En un circuito eléctrico existen tres magnitudes que debemos conocer. La intensidad de corriente eléctrica, representada por la letra I, que es la cantidad de cargas eléctricas que circulan por un circuito en un punto. Se mide en amperios. La tensión o voltaje, representada por la letra V, que es la diferencia de potencial entre dos puntos. Se mide en voltios. Podría decirse que la tensión es el trabajo que hay que ejercer para mover una carga eléctrica desde un punto a otro. Por último, la resistencia eléctrica, que es la oposición de un conductor a que los electrones pasen a través de él. La ley de Ohm relaciona estas tres magnitudes de la siguiente manera. La intensidad es igual a la tensión dividida por la resistencia. Si usamos una analogía con el agua que va por un río, los electrones que se desplazan a través del circuito estarían representados por cada gota de agua que hay. La corriente eléctrica sería la cantidad de agua que pasa por un punto del río en un determinado tiempo. La resistencia sería la cantidad de obstáculos, piedras por ejemplo, que impiden que el agua pase. Donde hay pocos obstáculos, es decir, donde hay una resistencia muy pequeña, la corriente será enorme, mientras que donde hay muchos obstáculos, es decir, donde hay una resistencia muy grande, la corriente será muy pequeña. Por último, podríamos decir que la tensión es la inclinación del terreno entre dos puntos. En una parte del río que haya una pendiente muy inclinada, será muy fácil que el agua avance, y la corriente será mayor. Pero si el terreno entre dos puntos es llano y hay poca pendiente, la corriente también será menor. Vuelve a ver este vídeo si no te han quedado claras las tres magnitudes de un circuito, y si tienes alguna duda, pregunta a tu profesor. ¡Hasta pronto!